acerca de la no existencia de Dios. Bienvenidos, esto es Pensamiento Cristiano. ¿Existe Dios? En efecto, ¿puede ser que Dios sea real? Bueno, en primer lugar quiero plantear lo siguiente. Esa es una pregunta que durante cientos de años, y no exagero, cientos de años, ha causado discusión entre ateos, agnósticos, teístas, deístas y creyentes cristianos. No es una pregunta que se pueda resolver en un video, menos en un video de YouTube. Sin embargo, hoy día me gustaría hacer un planteamiento, una aproximación distinta a esta pregunta. A mi juicio, y quiero plantearlo desde una perspectiva muy humilde, a mi juicio, el gran problema de esta pregunta es que cristianos y no cristianos no se han puesto de acuerdo en torno a qué significa existencia. Cuando se habla de existencia, nosotros como cristianos tenemos que entender que manejamos una definición distinta a la definición que maneja el mundo. En general, cuando nosotros leemos autores seculares que hablan acerca de la existencia o no existencia de Dios, ellos manejan un concepto que es radicalmente opuesto al nuestro. Implícitamente, el no cristiano, cuando habla acerca de la existencia de Dios o la no existencia de Dios y trata de mostrar de por qué Dios no existe, está hablando desde un término o está utilizando un concepto que es bastante común y bastante intuitivo. Y este concepto es exitere. Exitere es un término que es latino, me parece, en donde se habla o lo que se dice es lo siguiente. Un ente aparece, emerge o proviene de otro y es arrojado al mundo. En este sentido tenemos que entender que cuando el mundo habla acerca de la existencia o no existencia de Dios, lo que está haciendo es que está diciendo que de alguna forma Dios ha emergido, que proviene y que ha sido arrojado al cosmos. Este cosmos tiene dos dimensiones fundamentales, desde donde nosotros, los seres humanos, pensamos, y son el tiempo y el espacio. En otras palabras, lo que el no creyente dice cuando habla acerca de la existencia o no existencia de Dios es que Dios ha emergido de algo y que se encuentra subsumido o se encuentra dentro de las categorías de tiempo y espacio. Aquí hay que entender lo siguiente, que tanto ateos y agnósticos en general van a plantear, por lo tanto, que hay dos dimensiones que son superiores a Dios, que son el tiempo y el espacio. Esto obviamente te lleva a tremendas contradicciones epistemológicas. Por ejemplo, lo he encontrado en donde no creyentes dicen que si Dios es todopoderoso, no puede ser bueno, porque si no, no permitiría que hubieran injusticias. Y si Dios es bueno, no es todopoderoso. A su vez, otros no creyentes me han dicho, por ejemplo, que Dios puede ser omnipotente, pero no omnisciente, de forma tal que si no, no podría estar aceptando que ocurrieran cosas malas. Bueno, en general cuando uno piensa en Dios reduciendo o colocando a Dios por debajo de las categorías y dimensiones de tiempo y espacio, nos encontramos con problemas. Problemas como los que les acabo de plantear. En este sentido, tenemos que entender y volver aquí a la Biblia y plantear lo siguiente, que el Dios cristiano, desde la perspectiva que el mundo plantea, no existe. Dios, en efecto, no existe. ¿Cómo no existe? No existe porque no es un ser que provenga de otro y no es un ser que se encuentre reducido a las categorías y a las dimensiones de tiempo y espacio. De hecho, desde la Biblia y el Dios cristiano no puede ser contenido por nada. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. En términos sencillos, lo que se está planteando es que Dios es superior al tiempo, es superior al espacio, trasciende el tiempo y trasciende al espacio. Recordemos que la Biblia constantemente plantea la diferencia entre la creación y lo creado. Y el tiempo y el espacio también son creaciones de Dios. Este punto es fundamental por lo siguiente, porque Dios es supratemporal
y supraespacial. Esto quiere decir que Dios puede moverse en las dimensiones de tiempo y espacio, pero va más allá o se encuentra por sobre las dimensiones de tiempo y espacio. Aquí tenemos que entender lo siguiente, que el ser humano es un ser racional, racionalidad que ha sido dada por Dios. Por lo tanto, los cristianos podemos, en efecto, racionalmente pensar en cierto grado y en cierto nivel a Dios. Por ejemplo, y no voy a desarrollar este punto acá, pero desde la racionalidad podemos entender que esencia y presencia son elementos fundamentales de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el sustentador de todo y es el creador de todo. Ahora, sin embargo, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros no podemos conocer a Dios por medio y completamente por medio de la razón. Podemos identificar ciertos atributos de Dios, pero no podemos conocer a Dios por medio de la razón. ¿Cómo? ¿Significa esto que Dios es irracional? No. Dios nos ha conferido la racionalidad. La racionalidad es la plataforma que nos permite dar un paso de fe. Y ese paso de fe es el paso a lo suprarracional. De hecho, tenemos que entender algo. Cuando el ser humano pecó, no solo la moralidad humana, no solo la corporalidad humana, sino que también la racionalidad humana cayeron y fueron contaminadas por el pecado. Por lo tanto, eso significa que no podemos llegar a Dios por medio de la racionalidad. Pero sí significa que podemos, desde la racionalidad, dar un paso. Y ese paso es el paso a lo suprarracional. ¿Pero qué significa suprarracional? Suprarracional significa relacionarnos con Dios más allá de los límites de la razón. Si nos quedamos solamente con la racionalidad para poder relacionarnos con Dios, tendríamos que ver a Dios como una razón universal, impersonal, sin afectos, sin emociones, sin sentimientos. Sin embargo, Dios es una persona y se vincula con nosotros personalmente. La suprarracionalidad es la disposición y la capacidad de poder relacionarnos con Dios de forma íntima y personal. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos en la Biblia. El concepto, los términos de nifal y pistis, justamente hablan de eso. Nifal y pistis son la palabra hebrea y griega para hablar acerca de fe. Fe, sin embargo, no es sencillamente creer como nosotros pensamos. No, fe es mucho más que eso. Fe significa relación de intimidad con otro por medio de la confianza. Cuando nosotros decimos nifal o decimos pistis, decimos que tenemos fe en Dios. Lo que estamos realmente diciendo es que nos estamos relacionando con Dios por medio de la confianza, en una relación de intimidad. Jamás una relación de intimidad va a ser solo y exclusivamente racional. Las relaciones de intimidad son suprarracionales, porque tú te relacionas con el otro no solamente por medio de argumentos y razones lógicas. Te relacionas con el otro por medio de una intimidad, de una vinculación de persona a persona. Jesús es la verdad. La verdad es una persona. Solamente puedes conocer la verdad cuando te relacionas con la verdad de forma íntima y personal. Me gustaría dar un ejemplo. Cuando uno está casado, tú no te casas con una persona y te vinculas con la persona desde la lógica de conocerla por medio de estructuras psicológicas o pidiéndole sus certificados médicos y a partir de eso tú dices, sí, yo conozco a mi esposa, por ejemplo, porque le hice un examen psicológico, le hice exámenes médicos, por lo tanto puedo conocerla. No, tú puedes decir que conoces a alguien porque tienes un vínculo de intimidad con esa persona, porque hay una experiencia que tiene, insisto, una base racional, pero que trasciende o va más allá de la racionalidad. Hoy día tenemos un problema. Muchos cristianos tratan de exponer y explicar que Dios existe, pero manejan los conceptos de existencia del mundo. La verdad es que nosotros tenemos que entender algo, que desde la perspectiva del mundo, Dios no existe, porque Dios no es un ser racional, no es un ser temporal,
no es un ser espacial. Dios es suprarracional, es decir, tiene racionalidad, pero su racionalidad va más allá del tiempo, del espacio. Va más allá de los límites que nosotros, en cuanto seres humanos, tenemos para comprenderlo. A Dios se le comprende desde la razón, pero por medio de una relación de intimidad. Esto es sencillo, sin embargo, es una reflexión que te comparto, en donde me gustaría señalar lo siguiente. La próxima vez que hables con alguien y trates de demostrar que Dios existe, tienes que plantearle un punto muy importante que es este, que la existencia de Dios desde el cristianismo es distinta a cómo el mundo lo entiende, porque la existencia de Dios es esencia y presencia total y absoluta. Es creador y sustentador. Y si sustentador, también relacionado. Por lo tanto, para poder llegar a entender la existencia de Dios, digamos, desde la perspectiva bíblica, tenemos que cambiar, reentender el concepto de existencia. Un dato. Cuando nosotros leemos la Biblia no encontramos argumentos bíblicos donde la Biblia nos diga Dios existe por tales o cuales razones. La Biblia plantea que Dios es. Y la Biblia plantea que Dios es por algo muy sencillo. Porque en último término, Dios solo puede ser comprendido por medio de una relación de intimidad. Bueno, eso. Muchas bendiciones. Cuídense. Chao.